y aprendamos de Eduardo Rommel, mi gran pana. Eduardo, welcome, bienvenido a Líderes Hablando de Liderazgo. ¡Wow! Oye, me encanta esa canción, ese video, además que me identifico muchísimo, así que agradezco tu travesura. Me encanta, gracias. Prepárate para hoy. Bueno, aquí estoy, hermano, de verdad contento de esta oportunidad. Para mí siempre es un placer conversar contigo, de lo mucho que lo hacemos en privado, casi que, bueno, a cada instante y además hoy, bueno, a ver con qué ahora en este espacio público vienes a sorprenderme. Ya comenzaste con I Will Survive y pues te lo reconozco, estuvo genial. Bueno, esta conversa siempre comienza no conmigo, sino con una pregunta que te deja el invitado anterior, que en este caso fue Agustín Nuño desde España. Él cortésmente te hizo esta pregunta. ¿Cuál es tu clave para despedir a alguien y quedar como buena persona? Qué bueno. Mira, déjame pensarlo un poco. En mi experiencia, en mi propia experiencia, he tenido que atravesar esa tarea no tan fácil varias veces, ¿no? Ahora, yo parto hasta ahora de haber establecido siempre relaciones muy constructivas con mis equipos, ¿no? Con las personas que forman parte de los equipos en los cuales he estado. Y por lo general, cuando he tenido que llegar a eso, es de comunicarlo, pero además hacerme muy empático con el otro sobre lo que eso implica, pero además de brindarle oportunidades a partir de, primero, cómo aceptar la situación, cómo prepararse para lo que viene, no desde el resentimiento ni la resignación, sino desde la ambición de que, bueno, se puede estar cerrando una puerta y se abre otra. Pero además, como yo me considero muy humano en ese sentido, y no lo digo por decirlo, que el otro sepa que puede contar conmigo aun cuando ya no esté ni bajo mi liderazgo, mi jefatura o como empleado. Y lo cierto, ahora que lo pienso un poco más, es que cada vez que ha sucedido eso, he recibido muchas muestras de gratitud del otro, porque incluso pueden haber entendido la situación, porque, bueno, siempre por generalizar, hay un espacio de intuir que eso viene, y bueno, desde esa intuición, de hecho, lo último que recuerdo fue precisamente la experiencia en Panamá, donde tenía muchos trabajadores a mi cargo, muchos, Amancio, o sea, era una nómina bien extensa y bueno, tuve que varias oportunidades salir de muchos de ellos. Y lo bonito es que todavía hoy, ayer incluso uno me escribió, ingeniero, acuérdese de mí siempre, aquí estoy pendiente. Y yo le decía, claro, ojalá haya la oportunidad de volver a armar ese gran equipo. Y yo creo que es eso, es conectar con el otro, con lo que puede estar pasando, con lo que va a atravesar. Y bueno, desde allí mostrarme también vulnerable como soy. Así que, pues me encanta. Mira la Zuleima, que va. Mira, aquí Zuleima dice, Eduardo Rommel, un gran conversador y conocedor del tema de liderazgo. Y a los que están presentes les pido que reporten desde dónde se están conectando, que nos escriban, que le pregunten a Eduardo, que es la estrella de esta conversación, es el líder que hemos invitado para esta conversación. Zuleima, gracias por estar aquí. Espero que pronto Sí, además que Zuleima, y por eso tengo esto acá, Smile, esto me lo doy a mí, pero también a todos los demás, porque sobre todo dice que la alegría luce bien en ti. Ajá. Mira, Adrián. Exacto. Mira, aquí dice Adrián, que sonreamos que nos están fotografiando. Abrazo, gracias, Adrián. Qué hermoso, Adrián. Un abrazo, hermano. Ahora, vuelvo a la pregunta de Agustín y quiero andar porque, bueno, en oportunidades ha pasado así, ¿no? En oportunidades, sí, es verdad, uno queda como buena gente, como amigo, pero es una de las cosas
que probablemente menos le guste a los líderes. Despedir a alguien, ¿ok? Probablemente es uno de los escenarios más rechazados. Incluso recuerdo haberlo leído en el libro Ganar de Winning de Jack Welch, donde él dice, oye, ¿sabes qué? ¿Te va a tocar despedir gente? Sí, ese es parte del trabajo. ¿Que es grato? No, pero es parte del trabajo. Pero después entonces, un poco en show, probablemente después lo que hemos vivido no tan show. Donald Trump tenía en su reality de El Aprendiz, donde él agarraba y despedía a la gente, y él casi que lo disfrutaba, casi que lo gozaba el término. Y esto lo digo es porque en términos de liderazgo, ¿qué representa desde tu mirada? ¿Qué representa despedir a alguien desde tu gestión como líder? Mira, lo primero que se me vino a la mente ahorita fue un fracaso, y lo voy a decir con esas palabras. Sin embargo, yo creo que asumiendo como bueno lo que dice Jack Welch, desde mi propia gestión como líder, han sido situaciones muy dolorosas, sobre todo cuando incluso son decisiones que tal vez no dependan de mí. Son decisiones que yo soy un vaso comunicante de las mismas, porque, bueno, también en oportunidades he estado sujeto a otros que simplemente me ponen de intermediario para ejercerlo. Pero además significa, Amancio, la responsabilidad de hacerme cargo del otro a pesar de que se corte la relación. Y yo reitero eso. Es decir, para mí no he podido, las veces que lo he hecho, no he podido desvincularme de la implicación que significa la pérdida para la otra persona. Ojo, yo he sido despedido también, ¿eh? Y tal vez he estado en esos dos puntos. ¿Recuerdas a alguien que te haya despedido y que sientas que lo haya hecho bien? Sí. ¿Qué hizo? Y es que es uno de mis mentores, es uno de mis grandes mentores, y gracias, te agradezco que me lo hagas recordar. Mira, fue una situación donde yo cometí un error gravísimo. Estaba recién graduado, trabajaba con él, y entonces él me ha formado, pero el zaperoco me basó. Y fue tanta la frustración para mí, que yo recuerdo que me encerré en la oficina y comencé a llorar, pero de la frustrachera que tenía. Y entonces yo dije, pero ¿cómo se le atreve? ¿Cómo se le ocurre? Y me levanto así abruptamente, así como que yo renuncio. Y él dice, no, tú no vas a renunciar porque yo soy el que te voy a despedir. Recuerdo claramente esa. Y bueno, sí, mira, definitivamente es el momento que cierres, requieres madurar. Y bueno, yo desde mi calentera agarrando todo, y cuando me iba muy molesto, él se me acerca y me dice estas palabras: carajito, vamos para la casa a almorzar. Y yo dije, bueno, si aquí me formó este lío, ya me envenena y me mata. O sea, ya aquí no hay de otra. Y yo recuerdo que yo muy torpemente, muy groseramente, muy inmaduramente, también le fui altivo con él. Y le respondí muy feo. Él me dijo, yo quiero que tú hoy aprendas algo. Una cosa es lo que tú haces y otra cosa es lo que tú eres. Y lo que hiciste nos afectó terriblemente. Y yo requiero tomar medidas para que tú comprendas las consecuencias de tus actos. Pero más allá de eso, tú eres mi amigo. Y a mi casa solo van mis amigos a comer. Así que te vienes conmigo y te caes la boca y ya seguimos hablando. Me dio una bofetada y me sentó de nalgas, obviamente, en ese momento. Y sigue siendo uno de mis grandes mentores. De hecho, le tengo prometido un libro. Gallego, el hombre, de más. Entonces, pues soy un hombre, bestia, o sea, con todo lo que me decía. Y esa fue una de las grandes. Yo creo que eso marcó mi vida, Amancio. O sea, ahora que estoy haciendo, atando la pregunta que me dejaron con la reflexión, pero además con esto, creo que eso, te voy a decir, yo tenía
estaba recién graduado, 22 años, 23 años. Trabajaba como ingeniero en su consultora de ingeniería y construcción. Y bueno, o sea, la puse, pues. Y a partir de allí, a partir de esa lección, creo que eso marcó mi vida, ¿no? Y he procurado ese ejemplo en las veces que me ha correspondido hacerlo. Vale. Voy a pasar a otra parte y me voy a permitir leer algo. Dice así: el camino. Caminando al espacio, que no era tal, por un tiempo que no era ahora, ni fue ayer, mucho menos mañana, pero tiempo y espacio al fin, se acercó, desde el más allá de ese tiempo y aquel espacio, una figura perdida de tanto buscarse sin encontrarse. Comenzó hurgando alrededor, sabiendo que lo que buscaba no estaba allí. Y en ese andar se le presentó ante sí un camino que ya venía desandando. Mucha curiosidad le causó ver cómo se prolongaba aquel trayecto que ya había transitado y que, a pesar de ello, no conocía. ¿A dónde me llevará este camino?, se preguntó intrigado. 3 lugares. 1, libre felicidad. Otro, amoroso propósito. Otro, dolorosas raíces. A veces hermoso, a veces peligroso, siempre misterioso. ¿Cuál vas a elegir para proseguir el viaje?, escuchó por respuesta. No lo sé, no tengo ninguna certeza. Lo he estado recorriendo desde hace tanto tiempo que ni siquiera me había dado antes la oportunidad de pensar en ello. Como buen camino tengo de todo: lo incierto, lo sacrificial, lo profundo, lo seguro. Los caminos se bifurcan, se alejan, acercan y yuxtaponen. Puedes tener de todo, pero también puedes tener nada. El que cree también duda, respondió aquel ser con firmeza, y estoy creyendo buscar el camino de regreso a mí, o buscando adentro algo que me devuelva a la ruta de la que me he extraviado. Esto pertenece a un cuento que se llama El Camino, líderes que cuentan se cuentan, de la pluma de Eduardo. Y le pregunto a Eduardo, ¿ya conseguiste el camino que te devuelva? Lo estoy desandando. Qué hermoso, me emociona. Aquí vale llorar y todo. Sí. Tú sabes que obviamente ese cuento habla de mí, no habla de mí. Ese soy yo. Y además tengo claro esos tres momentos que hablabas, ¿no? El de la libertad, el propósito y las raíces, las dolorosas raíces. Yo creo que sigo andando el camino, más consciente, porque fui muy inconsciente por muchos años, ¿no? Es decir, en un proceso de querer conseguir, pero querer conseguir por buscar tapar, ¿no? Es decir, como que no, la excusa para, y sin embargo me he despojado de esas ilusiones, me he despojado de esas pretensiones incluso. Sigo andando en el camino. Ahora, hoy más que nunca, y más que antes incluso, descubro que el propósito es justamente el camino, para mí, al menos como lo estoy viendo en este momento hoy, este camino que voy andando. Y lo bonito es que ya las voces se han aquietado, ¿no? Y estoy obviamente usando la metáfora, pero eso me indica que voy por el buen camino. Sí. Gracias, oye, pero no, qué hermoso escuchar eso y mirar además esa portada de ese libro Pero voy a
Insiste. A seguir. No, voy a decir, y yo quiero que nos cuentes, desde el punto de vista del liderazgo, ¿en qué momento estabas cuando escribiste ese cuento? Y el trayecto que ha pasado para que lo puedas mirar así. Yo escribí ese cuento iniciando mi proceso migratorio. Yo comencé a Panamá. A Panamá. A Panamá, sí. Y comencé a escribir ese cuento, lo terminé acá en Chile. Comencé a escribirlo desde el dolor de abandonar mi país, muy a mi pesar, y casi como desde un grito desesperado, porque así fue literalmente mi salida, es decir, llamar a un amigo afuera y decirle, sácame de aquí. O sea, sácame porque si me quedo me muero. Y esas son las dolorosas raíces, ¿no? Esa es una de esas bifurcaciones. Y llegar a Panamá para mí fue reencontrarme con la alegría de la felicidad, de la libertad. Y comenzar a respirar, literalmente, y desde el hálito de la vida, ¿no? A inhalar, a vivir, a respirar. Y por eso yo tengo aún hoy tanto amor, es decir, yo tengo un anclaje hermoso con esa nación que me recibió como un hijo sin yo pedírselo, me adoptó. Y entonces luego, ahí esa fue la primera parte. ¿Dónde estaba? Estaba en un duelo, estaba perdido, obviamente. ¿Qué hago? Es decir, ¿para dónde voy? No había certeza, es decir, ¿a qué dejo y a qué me enfrento? Y luego viene Chile como segunda parada, 2 años después de estar en Panamá. Y entonces se apareció un gran cipote que por allá por octubre del 2019 me invitó a escribir un libro. Ese gran cipote es don Amancio Enrique Ojeda Saavedra. Irresponsabilidades que comete uno. Oye, sí, es que mucho, bueno, como suelo decir, o sea, teníamos una sobredosis de cafeína allí. Entonces, comenzar a escribir el libro fue retomar el cuento del camino, ¿no? Y entonces, en otra ruta, en otra vereda de ese camino que venían dando, acá en otro país, donde comienzo a conectarme con lo que yo siento que es mi propósito de vida. Y además escribiendo un libro, ¿no? Y es donde he tenido nuevamente oportunidades de facilitar, de desarrollar lo que me apasiona, que es estar con la gente. Y entonces comencé a tener mayor claridad, pero además en medio de una de las crisis más duras del planeta, es decir, en medio de la pandemia, en unas condiciones de vulnerabilidad personal que yo decía, Dios mío, pero lo hermoso, y tú lo sabes porque lo conversamos, es que en medio yo creo que de los peores momentos de vulnerabilidad de mi vida, me sentía pleno, me sentía creativo, me sentía emancipado, pero sobre todo desde la contribución del liderazgo me sentía aportante, es decir, me sentía valioso, útil. Y eso fue como despejando ese camino, ¿no? Y bueno, ahí terminó ese cuento que sigue caminando, ¿no? Sí. El cuento es fantástico. Gracias. Mira, yo voy a unir de nuevo, porque Zuleima gentilmente nos pregunta, Eduardo, ¿y cómo ves el proceso de despedir ante esta nueva realidad? Hoy tengo una mirada distinta. De hecho, hoy invito a la gente a que abandone sus certezas y se dé la oportunidad de mirar nuevas posibilidades, porque evidentemente lo que conocíamos ya no es ni va a ser, gracias a Dios. Y entonces desde este momento, quizás la despedida la veo, Zuleima querida, como una bienvenida a otra cosa nueva, diferente. Entonces,
son dos polos de la misma cosa, ¿no? Es decir, si despido algo es porque bienvengo algo, ¿no? Entonces, más bien me voy a esa polaridad de, bueno, ¿a qué le doy la bienvenida desde esta posibilidad de despedirme? Y me parece fantástico, o sea, me encanta, me encanta. Bueno, y pueden ir reportando más preguntas y pueden marcar su presencia con los likes, con los corazoncitos, con los aplausos a la respuesta. Eduardo, tú que has sido consultor, facilitador en distintos países, no solamente en Venezuela, Panamá o Chile, sino muchos otros, como facilitador, que es un ejercicio de liderazgo importante, sobre todo porque educas a la gente, ayudas a contribuyes con su aprendizaje. ¿Cuál fue la población, el lugar más remoto, voy a colocar esto entre comillas, más insignificante en términos de ubicación geográfica y número de gente? ¿Y cuál fue la otra cara, es decir, el lugar más rimbombante con el mayor número de personas que fuiste? ¿Y qué representa esos dos polos para ti? Como son dos polos de una misma cosa, pues casi que representan lo mismo. El lugar más remoto lo tengo claro. El Baúl en Guárico, ¿sí? Pero no porque estuviese remoto, sino por lo que implicó llegar hasta allá. Y recuerdo que fuimos incluso a llevar formación al pueblo. Y significó algo hermoso porque desde el desprendimiento, ¿sabes qué hicimos, Amancio? Les pasamos una película en la plaza, es decir, y felices, ¿no? Nunca habían estado en un cine, los niños, ¿no? Eso a mí bueno, lo tengo vívido, me conmovió, pero además la alegría, además el calor humano, pero además una gratitud de parte de ellos, de las personas que no tiene parangón, ¿no? Porque sabes que sale completamente del alma y se entrega a la otra alma y fue genial, ¿no? Pero llegar a ese paso porque, bueno, yo dije el Baúl, pero era un caserío un poco mucho más allá, con un terreno irregular, es un viaje eterno. Bueno, después de eso no había más nada, o sea, ahí terminaba la frontera y se caía uno y comenzaba. No había más nada. ¿Dónde se devuelve el viento? Oye, es que no había forma, el viento tenía que haberse devuelto antes, no sé, en fin, eso, pero la humanidad, diría yo, la humanidad. Tú sabes que para mí significó una bofetada a creer que yo les llevaba algo cuando realmente fui yo el que salió nutrido. Esa soberbia que solemos tener o que suelo tener como facilitador, ese ego de que yo soy el que vengo a facilitarte, yo te lo voy a hacer fácil a ti, yo vengo a pendejadas, ¿no? Del ego que pues uno se cree ese cuento para creérselo. Y significó un grandísimo aprendizaje que todavía atesoro. El lugar donde he tenido así como lo más deslumbrante, estuve en el Orange County en California, una de las zonas más ricas del mundo. Sí, bueno, no sé cómo está ahorita, pero para ese entonces California era la quinta economía del mundo, California, ¿no? Y estuve en el condado de Orange, que dentro de California era pues el condado más rico, ¿no? Y estuve con una organización que se llama justamente Liderazgo con Propósito, en unas instalaciones espectaculares, alrededor de, creo que eran 2,000 personas que estábamos allí.
Y paradójicamente significó exactamente lo mismo, porque aunque cambiaban radicalmente las condiciones, es decir, desde la extrema escasez, por decirlo de una forma, hasta una opulencia evidente, la humildad de ambas instancias a mí me sigue llamando la atención. Y tumbó muchos esquemas en mí con respecto a que, bueno, los ricos y todo esto, en fin, tonterías también que me voy creyendo. Pero significó además el sentido de servir, de dar a otros, de contribuir, del desapego, Amancio, querido, del desapego y de entender, como una de ellos me dijo, porque tuve una oportunidad de conversar con algunos de ellos, entender que esta riqueza que me ha sido dada por gracia la tengo para poder sembrar y ayudar a otros. Entonces, eso. Qué bien, qué bien. Yo te quiero contar... Me gusta esta conversa, gracias. Te quiero contar que esa pregunta la hice a propósito de las reflexiones del libro, del camino, de ir mirando. A mí, mi primer libro, Ponte en Acción, me llevó a un lugar del cual yo no esperaba ir, por lo menos en esas condiciones. Un día recibo una llamada, luego recibo un correo de una invitación del alcalde del municipio Candelaria, del estado Trujillo, cuyo centro poblado es Torococo. Ese fue el lugar de nacimiento de mi madre. Wow. Y es así un poquito antes de donde tú fuiste. Lo que en el estado Trujillo, ¿no? Y para mí fue sorprendente. Oye, ¿cómo no agradecerle yo a Torococo que me haya dado mi madre? Claro. Ahí nacieron mis tías, de ahí es mis abuelas, mi abuelo. Así que yo gratamente fui a darles una conferencia sobre el libro de Ponte en Acción a unos jóvenes que pertenecían a la parroquia, a la casa parroquial y a toda la comunidad católica. Y bueno, fui, dicté la conferencia y conocí Torococo. Había ido de niño, pero no lo recordaba. Así que ese fue un lugar. Y por eso cuando a mí me dicen, ¿a dónde te he llevado el libro? Yo digo, me he llevado a muchos lugares, fantásticos. Pero el lugar más especial que me llevó fue ese. Además fue una conferencia no paga, pero yo fui con todo el gusto. Además eran jóvenes. Y entonces a veces tú dices, oye, el liderazgo tendrá que ver con recorrer estos caminos para servir, y voy a usar tus palabras, en los lugares más remotos o en los lugares más centrados. ¿Dónde está la necesidad hoy del liderazgo? Y le pregunto a Eduardo, en esos lugares más remotos donde hemos ido o en los lugares donde nos encontramos. En este caso tú y yo que estamos aquí en la ciudad de Santiago, en una población de 7 millones de habitantes, donde todo lo tenemos a la distancia de unos pasos. Entre un teléfono, de 10 minutos que te llegue lo que pidas. Mira, Mancio, yo creo, escuchando de caminos, yo creo que la necesidad de liderazgo, al menos en mi caso, radica en mí. Y de servir y de aportar donde sea requerido. Y no estoy evadiendo la respuesta, ¿no? Creo que ni estoy escurriendo el bulto. Es que yo creo que todos nosotros, todas las personas, tenemos una voz. Y cuando hablo de una voz, estoy hablando de un mensaje, estoy hablando de algo que decir. Pero además creo que todos nosotros tenemos un cuento que contar.
todos nosotros tenemos un cuento no solo que contar, sino que además es digno de ser contado, porque además hay alguien que está esperando escuchar mi voz y está esperando que le cuente el cuento digno que merece ser contado. Entonces, allí es donde digo, bueno, la necesidad del liderazgo desde esa mirada radica evidentemente en mí, en hacerme muy consciente y muy responsable de la responsabilidad que me ha sido dada de hacer que mi voz se escuche, que mi cuento se cuente, porque alguien está esperando por escuchar, por eso, ¿no? Ahora, yéndonos un poquito más allá, por ejemplo, quiero, por ejemplo, lo que sucedió este fin de semana acá en Chile. A mí, yo he estado analizando mucho el tema, qué linda, el tema de las elecciones, ¿no? Y a mí que me encanta el mundo de la política, me ha llamado mucho la atención y estoy incluso reflexionando sobre qué sucedió en este país este fin de semana, que hace un par de años se embarcó en una necesidad de cambio, de cambiar el modelo de liderazgo político y que desató todo un mover que desembocó en unas elecciones el fin de semana con la posibilidad de que todo eso que se movió en 2019 pudiese tener como su corolario, su guinda de la torta. Y fue bajísima la participación. Y estaba reflexionando hace un rato con un amigo chileno al respecto de eso. Es decir, ¿qué pasó? Porque ahí hay un tema de liderazgo también. Obviamente, para mí. Es decir, ¿qué sucede que aquello que anhelo y que se me da la oportunidad de llegar a eso que anhelo, y estoy usando este ejemplo, pero creo que aplica para todo, al brindárseme la oportunidad, yo no la tomo para conquistar aquello que anhelo? Y yo he aprendido de Amancio Ojeda Saavedra que el líder es aquel que me llevaría al lugar donde yo por mí solo no puedo ir. Okay. Y ese anhelo está, por ejemplo, en una población, en un grupo, en una gente, se da la oportunidad y la gente no la toma. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el liderazgo? ¿Qué pasó con esa necesidad de liderazgo que no hizo que, por ejemplo, se satisfaciera con una mayor participación el evento electoral aquí? Por hablar del evento electoral, solamente tomándolo como un ejemplo a los demás. Entonces, para cerrar la idea, porque si no, imagínate, aquí esto no es como Instagram que nos cortan. No, Instagram me vio tanto en los live que dije, bueno, dale, rienda suelta, ya no cortes a la hora, sino que... Mira. Entonces, yo creo que partiendo de que hay seres humanos, tanto en las poblaciones mucho más necesitadas como en aquellas que aparentemente no tienen necesidad, al menos en la económica, yo parto entonces de el líder como un resolver o como un detonador de resolver problemas, de contribuir, de ayudar. Entonces, cada una de las dos tiene algún tipo de problema, una cualidad de problema distinta. Por lo tanto, si yo estoy conectado con mi necesidad de liderar desde mi voz, desde mi cuento que contar, pues tanto en un lado como en otro, en uno de los dos polos, esa necesidad que está allí también latente requiere que, pues, por supuesto, el líder se haga presente y pueda tomar las banderas y ponerse en la brecha y decir, aquí estoy yo. No sé si me entendimos para eso. Pero fíjate, tú te metes en un tema que puede tener muchas intríngulas que tiene que ver con el factor político. Claro. Porque, bueno, es evidente que nosotros mezclamos la política y el liderazgo como un mismo concepto, y no digo nosotros, sino nosotros, el común denominador de la gente, suele mezclar ambas cosas. Y la política no es exactamente una bien ganada fama, la tiene, ¿no? Entonces la gente
a la política le tiene un poco de adversión, le tiene distancia y no es un tema. De hecho, tú y yo venimos de un país donde si los competentes nos hubiésemos convertido en políticos, probablemente estuviéramos contando una historia distinta, ¿ok? Pero no mirábamos la política desde el lugar donde no queríamos estar. Era bueno para criticar, pero éramos muy malos para actuar en ese espacio. Y ese mismo no acudir al llamado de servir desde los espacios del pueblo, es decir, desde la política, el no haber hecho eso hizo que el mismo 40% que vemos hoy aquí en Chile elige a Hugo Rafael Chávez Frías y luego viene la historia, ¿no? Que ya todos sabemos y dónde nos tiene al presente. Ahora, bien, hoy también yo quiero destacar y veo cómo jóvenes, le hace la nueva alcalde de la ciudad de Santiago, tiene 30 años. 31 para ser exacto. ¿Ok? Una joven de 31 años que va a dirigir la comuna más importante de todo este país. ¿Ok? Y tú dices, oye, alguien de 30 años se mete en este rollo, claro, pudiendo estar pensando en otra cosa, en hacer familia, en hacer un posgrado. ¿Qué tenemos que aprender entonces de estas nuevas generaciones que están en un mundo distinto? Mi hijo mayor tiene 26, esta joven tiene 30 años. Mi hijo no se acerca a la política. Bueno, en este país no puede, pero ya, claro, bueno, es otra historia, pero ¿qué tenemos que aprender entonces los líderes que estamos en una posición hoy de formación, hoy que vemos todo desde esta distancia de pensadores, con una generación que también se activa, con una generación que es capaz de llamar a una mayoría, con una generación de independientes que se hace presente en un país que tiene una convulsión, que estamos en medio de un momento inédito en el mundo porque tenemos una pandemia rodando, y entonces desde el punto de vista del liderazgo que tenemos que aprender también, porque definitivamente ya no es como ni se hacía política ni como se lideraba antes. Hoy el liderazgo demanda nuevas cosas. Estoy de acuerdo. ¿Cuáles son las que tú estás pensando que crees que...? Mira, y me gusta tu reflexión, porque me permites tener otra mirada. Fíjate que yo creo que el hecho de que efectivamente la gran participación de independientes habla de algo que yo creo que el líder hoy en día requiere, que es coraje. O sea, pero el coraje bien entendido. Coraje para no caer en que dejar que las cosas pasen, ¿sí? Sino el coraje de atreverse. Ayer alguien me decía, oye, pero es que, ¿y si me da miedo, qué hago? Yo, bueno, hazlo con miedo, pero hazlo, pues, ¿no? Es decir, y ahí es donde surge el coraje. El coraje de atreverme a pesar de. Sin embargo, tengo amigos coaches que acá en Chile decidieron incursionar. Eso me pareció corajudo. Sin embargo, los resultados no fueron muy alentadores para ellos y eso me permite entonces reflexionar en torno a otra de las características que yo creo que hay que comenzar. Bueno, está allí, siempre lo hemos hablado, pero ¿cómo la repensamos? ¿Qué es mi conexión con el otro? ¿Sí? Porque por ejemplo, quienes nos hemos formado como coaches, muchas veces estamos también en una burbuja que no terminamos de conectarnos con, porque si, así como tú dices, es decir, si somos competentes, si tenemos las distinciones de escucha, si podemos legitimar al otro, si lo validamos, si nos conectamos, pero eso no conecta, no, entonces la revisión es igual, nuevamente, a mí que me encanta ese camino hacia adentro, ¿qué es lo que pasa
en mí, que tengo el coraje de atreverme a lanzarme a algo que me terminaba siendo muy esquivo, hablando simplemente del tema político, pero por excusa, y sin embargo, eso no termina de conectar. Entonces, para mí, uno sería eso, coraje. Dos, la conexión. Yo creo que además la espontaneidad conectado con la vulnerabilidad. Yo creo que el líder como el superhéroe o el Superman, que incluso él tenía su kriptonita, también se aleja. Es decir, creo que el líder o la líder que se conecta desde su propia vulnerabilidad, desde su propio tránsito, desde su propio viaje del héroe, desde su propio proceso, desde su propio camino, que lo llevó a liderarse a sí mismo y poder decir, desde acá tengo algo que mostrar y como ya yo lo atravesé, creo que puedo acompañarte en ese proceso. Pero además, dime. A conectar con una pregunta que Douglas te regala. Dice, buenas tardes, quisiera preguntarle a mi amigo Rommel, ¿cuál es el fin último de tu liderazgo y qué te deja? No creo que pueda ponerlo en términos del fin último. Sin embargo, lo que sí estoy claro es que mi anhelo, el mío, es precisamente desafiar a las personas sobre las cuales yo pueda ejercer algún tipo de liderazgo a que tengan coraje para atreverse a conectarse con sus propios dones, sus talentos, con su sentido de propósito de vida y desde allí también liderar su vida y poder liderar a otros. Es decir, primero creernos el cuento, atrevernos desde lo que creo a justamente caminar en eso, pero además de allí desafiar a otros a que también hagan los pasos anteriores. Si eso pudiera conversarse como un fin último, y bueno, te saludo, mi querido Douglas, también desde acá, qué bueno leerte por allí, pudiera ser eso, desafiar. A mí me gusta mucho desafiar a la gente, desafiar a que rompan su status quo, a que se atrevan a aquello que hasta ese momento, a que hagan posible lo que para ellos les parecía imposible simplemente por el hecho de atreverse y tener el coraje y deslastrarse de pendejadas mentales, de creencias, de cuentos e historias que simplemente no te están dando ninguna posibilidad, sino que te la están... Mira. Aquí, dímelo. Una persona, Néstor Johnson, dice, el fin del liderazgo es desarrollar el carácter, dice Néstor. ¿Okay? Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú? Y yo tengo una mirada. Yo creo que el carácter visto desde los rasgos de la personalidad y visto desde la postura, no es una cosa que lo hace el liderazgo. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es una postura que viene del espacio del crecimiento personal. Los líderes son, en todo caso, un vaso comunicante, un articulador de esa posibilidad de demostrarte oportunidades de actuar donde no iría solo. Pero básicamente dar la responsabilidad al ejercicio del liderazgo, de desarrollar el carácter de otros, me parece, en términos generales, es una deriva, muy amplio. Sí, es una deriva, es una consecuencia, pero que la va a vivir el otro si él asume la responsabilidad. Por ejemplo, cuando yo digo, bueno, desafiar al otro a que tenga el coraje de atreverse a aquello que no, y lo hace, y él desarrolla su carácter, pero eso es su responsabilidad, no es mía. No, es decir, yo detoné algo, o te ayudé, o te acompañé. Sí, sin embargo, al final de cuentas, por supuesto, sí, eso puede incidir en el desarrollo de tu carácter, pero... Y esto se está poniendo bueno, esta conversación se está poniendo buena. Aquí nuestro
pana común. No. Gabriel Ruda se lanza la siguiente. El líder mejor formado tiene el desafío de mirarse cada vez más dispuesto a compartir el liderazgo para que su equipo aprenda a tomar responsabilidad compartida, a hacerlo paulatinamente, acompañando la maduración, sin soltar la responsabilidad. Es todo un desarrollo en tiempos donde la gente más se forma, más cree que es competente e imprescindible. Cariño. Omnipotente, perdón. E imprescindible. Cariño y admiración a los dos. Gracias, Ruda. Gabo, querido. Néstor dice, lo que piensas es lo que dices y es lo que haces. Eso es liderazgo. No lo sé. Yo puedo pensar, puedo decir y puedo hacer y no necesariamente influir en otro. Porque, y probablemente aquí a responder y atender el comentario de Néstor. Néstor, es una convicción personal. El liderazgo no tiene que ver con mi desarrollo individual. Eso es mío, esa es mi responsabilidad como ser humano. Y yo debo asumirla. Y entonces yo no me lidero a mí mismo, yo me transformo a mí mismo con ayuda de lo que pasa. El liderazgo tiene que ver con la conexión con otros. Entonces, yo creo que la coherencia, que es lo que tú planteas, es parte de un líder, pero no es eso el liderazgo. El liderazgo es un proceso que tiene que ver con la conexión de un grupo de gente con unas ideas, se conectan con unas ideas, con una persona, con un espacio, con un propósito y que se mueven hacia allá porque hay alguien que dirige esta orquesta. Claro. Entonces, pero desde esta mirada, entonces mi respuesta por lo menos es esa. Y Néstor, desde el cariño, la verdad, y gracias por estar aquí. Que siga haciendo aporte porque yo creo que lo hermoso de una conversación entre dos en este espacio es que se meta todo el mundo en la conversa porque entren que caben 100 y todos los que quepan. Mira, sí es. ¿Sabes qué? Ahí, por ejemplo, aquí tienes otra pregunta. Oye. ¿Cómo se lidera en un mundo Bani? Te pregunta de nuevo Zuleima. Es que yo creo que ahí, a ver, es que justamente en momentos es muy fácil liderar desde la certeza porque ahí desde mi mirada ni siquiera hay mayor ejercicio de liderazgo. Es que justamente el poder liderar es liderar porque ante aquello que me resulta totalmente incierto, líquido, escabroso, yo me pongo en la brecha y digo, bueno, yo doy el paso, aquí estoy y aquí voy con ustedes. Fíjate que un poco con lo que decía también, es decir, pero yo puedo sumar allí, por lo menos sí. Voy a intentar, fíjate que en todas estas metáforas que hemos desarrollado en nombre de siglas, Vika, Buka, Bani, todas estas, donde básicamente la constante tiene que ver con que no hay constantes, con que es un mundo de incertidumbre, con que hay otros factores que no estaban en el pasado. Yo creo que en esos momentos, donde incluso no hay certidumbre, donde el mundo cambia a una velocidad fantástica, donde la agilidad predomina en términos de las posibilidades cambiantes del ambiente, yo creo que es ahí donde se necesitan líderes con una capacidad de mirar las cosas que los demás no están mirando, pero sobre todo con una capacidad de crear lo que los otros no están creando. Claro. Y ahí es donde yo digo, es el líder donde se tiene que formar para ver lo que no está pasando y poner las acciones donde necesita ir por ello, ¿sabes? Ir a crearlo, no ir
a reaccionar. Yo creo que si un elemento hoy es importante, es la de la generación y no de la reacción. Sí, estoy de acuerdo. No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que incluso hablando y tomando como lo que tú comentas, bueno, el tratar explicarnos el mundo simplificándolo en, por ejemplo, que, ojo, sin demeritarlo, pero es que hasta incluso el hecho de mirar el mundo, bueno, pero es que esto es lo que tenemos, sigue siendo la necesidad de tener algún piso del cual asirme, del cual agarrarme, cuando mi invitación, al menos para mí, pero además con quien estoy compartiendo es cómo nos soltamos de aquello que hasta ahora me parece a mí cierto, porque en la certeza no hay crecimiento, no hay expansión, sino en lo incierto, ahí es donde está lo generativo, ¿no? Es donde yo puedo decir, no sé, mano, sí, vamos a caminar y vamos a desandar este camino nuevamente, pero no sé a dónde me lleva, pero vamos, es decir, vamos a crearlo. Es decir, no está nada escrito, es un proceso en el cual vamos a ir caminándolo, vamos a ir construyéndolo. Yo estoy aquí en la brecha porque además quiero liderar este proceso, articulo con ustedes, coordino acciones con ustedes, disparo algo que mueva a la gente a ponerse en marcha y, como tú lo decías, vamos a por ello. Pero sin entrar tanto, al menos es lo que yo estoy viendo, sin entrar tanto en el mundo de las explicaciones. Pues el mundo es como es, está siendo como es, irán apareciendo cada vez más. El tema es, ¿cómo me salgo de aquí? O de este cuento que me he venido creando para comenzar a llevarlo a un espacio que efectivamente nos permita avanzar hacia un mundo mejor. Traigo una frase que me encantó del doctor Maturana recientemente, a que decidió abandonar el cuerpo y al cual lo honro. Y el año pasado, precisamente en medio de la pandemia, le hacen una entrevista sobre cómo ve él el futuro. Y su respuesta a mí simplemente me deslumbró y lo estoy tomando casi como un mantra, que dice, según vivamos el presente, irá apareciendo el futuro. Y es una invitación nuevamente a hacernos cargo de este hoy, de este momento, de esta acción, de esta conversa en el presente. Es decir, ¿cómo decido yo, desde mi rol de liderazgo, vivir con mi equipo, con a las personas a las que llego? ¿Cómo decido yo vivir este presente Y bueno, en la medida como vaya viviendo este presente, nos irá apareciendo el futuro. Y si el futuro que nos va apareciendo no es el que nos habíamos previsto, pues revivir en ese futuro, que en ese momento será presente, un nuevo vivir de ese presente para que el futuro vuelva a aparecer de otra forma. Es decir, sigue siendo... Claro, pero lo que pasa es, y ahí yo tengo una diferencia con Maturana, con todo el respeto que tiene el maestro Maturana, claro, pero de esa mirada, porque la pregunta es, ¿hasta dónde me llega el presente? ¿Ok? Es decir, ¿a qué le estamos llamando al presente? ¿Al instante de ahora? ¿Al presente de este año? ¿De una semana? ¿Cuál es el presente? Y te voy a decir por qué yo lo digo. Porque si los líderes están llamados a crear el futuro, ¿cómo lo creo si solamente estoy en el presente? Es decir, yo en este presente tengo que de alguna u otra manera, siendo las condiciones en que tenga, siempre tengo que tener una conexión con lo que va a pasar. Tengo que ir a buscar, a crear eso que está ya delante de mí y que yo hoy lo veo, pero que mi gente no lo puede ver. Claro. Y yo tengo que invitar para allá. Entonces, si estoy llamado a crear el futuro, no solo puedo vivir el presente. No, ahora, ojo, y yo estoy de acuerdo contigo. A ver, porque claro, aquí nos pasamos horas y esto es muy sabroso conversarlo, sobre todo entre tú y yo y bueno, todos los demás. El tema es, ¿qué es el futuro? Bueno, desde lo más básico. Es una pregunta, ¿ok? Esa sí es la pregunta. Por eso, entonces, ahora, traigo a memoria una frase de otra de una mujer que admiré muchísimo, que fue Ivonne Hidalgo también.
Y ella tenía una frase que era prácticamente su mantra. E Ivonne Hidalgo decía que seas capaz de prosperar en cualquier futuro posible. Bueno. Es un mantra. Y ella incluso te lo decía así como, no sé si una bendición o qué. Y entonces ahí está la pregunta también, porque el tema no es cuál es el futuro posible que aparece desde lo que dejó como legado Ivonne, sino que cada uno de nosotros, sea cual fuera ese futuro que aparece, que nadie sabe cuál va a aparecer, porque no hay manera, porque es una ilusión, pero que cada uno de nosotros sea capaz de prosperar, entendiendo el prosperar como, bueno, todo este proceso de expansión, de crecimiento, de logro, de satisfacción, de conexión con propósito, de resultados, en definitiva. Entonces ahí la pregunta también cambia. Ok, si yo estoy viviendo este presente, tomando lo que decía Maturana, y en la medida como yo vaya viviéndolo, entonces puedo tener una aproximación casi que asintótica a cómo será ese futuro que va a aparecer. Yo entonces, desde este momento o de este presente continuo al cual invito, convoco a mi gente, le digo, bueno, si seguimos por acá, puede, porque el futuro es una posibilidad, aparecer o esta otra posibilidad o esta otra. Lo importante es que sea cual fuere, estemos nosotros habilitados para prosperar. Y para mí entonces allí está, al menos para mí, Amancio, una reflexión. Y la reflexión es, ¿qué tiene que pasar en mí y en mi equipo para que sea cual fuere lo que suceda, nosotros podamos seguir avanzando como equipo? Incluso que el avanzar pueda significar la disolución la disolución del equipo. O mi pérdida de liderazgo. Aquí, ruda pregunta. ¿Qué herramientas de certeza son sus secretos de éxito ante tanta incertidumbre afuera? Es que Gabriel es Dios santo. Yo tengo una, Gabriel. La única herramienta de certeza que yo conservo es la certeza de que mi vida tiene término. Y ante esa certeza yo puedo entonces avanzar en cualquier incertidumbre. Porque además me conecta, como dicen los estoicos, con ese memento mori. Caramba, es que tenía segunda parte y nosotros adelantándonos. ¿Vale? Y donde la gente espera que su líder les dé certeza. Me vino a la mente la película 300, ¿no? Ok. Es decir, vamos para allá. Y aquí lo que viene es sangre, tripas y desponzoñamiento. Pues. Y yo retomando el tema de la finitud de mi vida, al menos ser muy consciente, como cada vez lo soy más, de ese hecho, me conecta con una instancia de libertad de hacer, pero además de hacer cuanto antes, porque ese momento en cualquier momento puede pasar. Al menos a mí. Para mí es una certeza. Es decir, yo me voy a morir en algún momento dado. Espero que dentro de unos 80 años más, porque yo sí quiero vivir 120. Sin embargo, tener certeza de la finitud del momento de llegada o del momento de tránsito hacia una dimensión, como quiera cada quien creerlo, pero al menos la vida física tiene un punto de llegada. Claro, pero fíjate que Ruda fue muy preciso en la pregunta, por lo menos en la segunda parte. Claro, lo que pasa es que yo me puse a filosofar, pues, ¿no? Luego suma Zuleima y cómo le comunicas esta certeza, creo que es la pregunta que hace Zuleima. Ahora, porque yo creo que es bien prudente, sí, y cómo brindas esa certeza. Fíjate, yo te voy a dar. Pero ya va, antes la única certeza que yo tengo es la capacidad de estar. ¿Ok? Yo creo que hoy como líder, la única certeza que yo tengo es, ¿sabes? Yo voy a estar aquí hasta cuando esté.
pero mientras esto dure, mientras este proceso, yo estoy aquí para servirte, para estar aquí, claro. para que me veas, incluso desde poderte decir que no sé cómo coño vamos a hacer para resolver este problema. Estoy de acuerdo. Y ahora, ¿cómo brindar esa certeza? Y aquí yo pudiera ser incluso más puntual. A mí me encanta mostrarle a los líderes a los cuales les sirvo como coach que ellos tienen que brindar eso que tendrían y que hemos llamado aquí certeza, que es lo que yo digo, tú tienes que garantizar que tu gente sienta tu piel. Claro. Y la forma de garantizar que la gente sienta tu piel, es decir, estar ahí al roce, al contacto físico, es hacer actos de contención, claro, actos de escucha, ¿okay? Y actos de educación. Es decir, y educación desde el principio del latín que quiere decir educere, que quiere decir sacar, hacer que salga lo mejor del otro. Si tú como líder quieres ofrecer la certeza, entonces por favor que se sienta tu piel. Es decir, que la gente sepa que estás allí porque lo estás escuchando, porque le estás dando contención y porque estás haciendo que salga de él lo mejor que puede salir en ese momento. Claro, es que yo creo, de hecho, es que yo no sé si seas capaz incluso de brindarle certeza, pero sí puedes brindarle presencia, pasar de la incertidumbre, de saber que yo estoy acá. Y es un poco lo que tú también decías, y claro, tú lo acotaste mucho más, pero que mientras esto dure, yo voy a estar presente, y voy a hacer lo que en mí esté precisamente para que efectivamente este proceso, este camino lo caminemos juntos, este proceso. Ahora, es que incluso decirle ante mis no saberes, que son muchos, ante mis propias incertidumbres, ante mis propios temores, ten la confianza, que no sé si es la certeza, pero al menos ten la seguridad de que yo voy a estar acá, aunque no lo sepa. Y que tú puedes contar conmigo. Y que tú, eso que tú dices, es decir, yo te brindo mis oídos para ver si escucho algo que tú no escuchas. Te brindo mis ojos para ver si yo soy capaz de ver algo que tú no estás viendo. Te brindo mi voz para ver si soy capaz de darte algún aliento en este momento donde pues, lo requerimos. Pero además, y aquí sí me conecto de nuevo con el tema de la legitimidad del otro. Yo creo que es cómo hago que el otro aparezca en medio de un mover donde probablemente él mismo se pierde. Y yo creo que nosotros como líderes sí también está esa responsabilidad de que el otro aparezca. Y cuando digo que el otro aparezca es que él mismo se reconecte con su propia potencialidad, pero además con sus propias competencias, pero además con su propia capacidad de crear junto, crear conmigo, y que al reconocerse así, él va a generar en sí mismo esa certeza que probablemente ha perdido en él. Pero que es lo que yo llamo educere, sacarlo. Claro, ¡qué maestro! Eso es lo que... Hermano, que ya. Es sabroso hablar casi ya. Pero que es muy rápido esto. En esta conversación que tú has visto ya varias veces y que lo sabes, hay un hito que marca la conversación, a mi entender, porque además que marca el final. Segundo, después de esto, en privado me harás la pregunta para la persona, para el siguiente invitado. Tienes la oportunidad de vengarte de la pregunta que te dejó Agustín y dejarle una pregunta al próximo invitado. Que será el próximo lunes a esta misma hora, y es el momento del liderazgo. Yo quiero que nos cuentes, que nos narres, que nos digas un momento de liderazgo, ese lugar, en ese momento en que alguien hizo algo por ti o tú hiciste algo por alguien o por muchos, y se marcó como un momento para ti de liderazgo, un hito en tu vida. Cuéntanos, por favor. Estoy buscando uno que sea significativo. Bueno, ya te hablé de mi mentor gallego. Ese es uno, pero ya lo conté. Eso para mí fue un momento de liderazgo. Tengo dos.
Uno que para mí fue importante y otro que siento que yo pude ejercer el liderazgo, incluso sin querer. Estaba asistiendo yo asistía a una iglesia evangélica hace algunos años. Fui a un evento y estaba el pastor haciendo su predicación. Yo lo veía, por supuesto, con mi suspicacia habitual. Y el hombre lanza, por supuesto, una gran capacidad de oratoria, inspiracional, citas, textos, chistes, es decir, movimiento, inspiración, la euforia, el ambiente, el entorno. Maravilloso. Y yo, pues sí, está bien. Ese es su rol, pues el pastor, ¿no? Es decir, esta gente es... Y termina la prédica y bajó, la gente lo aplaudía y él bajó, no se quedó, sino que se fue. Y yo lo comencé a seguir, ¿sí? Con la mirada. Y entonces él salió del recinto, que era una casa muy vieja, donde la sala era como el sitio principal, el salón principal, y veo que sale, se saca el saco, se quita la corbata, se arremanga las mangas de la camisa y agarra 2 botellones de agua y se los pone y los puso en los filtros de agua. 2 botellones, un señor, una contextura delgada, los agarró, los puso, y comenzó, cuando venía la gente saliendo, le sirvió agua a todos. Eso para mí fue un momento de liderazgo. Es decir, la persona que es capaz de bajarse de un pedestal para servir a otros, así, aunque fuese pues dándole un momentico dado. Es decir, no se creyó su cuento de ego de que, bueno, yo soy el líder, sino que yo soy capaz de darte el mensaje en lo teórico, pero te lo muestro en lo práctico, eso que yo te estoy hablando del servir. Eso me marcó la vida, eso realmente marcó, y de hecho, bueno, tanto que te lo estoy refiriendo acá. Ese es uno. El segundo momento, Amancio, me pasó a mí, lo cuento con frecuencia, obviamente me pasó a mí. Estaba yo atravesando uno de los momentos más terribles de mi vida, es decir, una de las situaciones de mayor crisis personal, bueno, en fin, muy, muy complicado. Y me contratan para ir a dictar una conferencia para un grupo de empresarios. Eran alrededor de 500 empresarios del sector de seguros. Y yo, bueno, tenía que ir. Estaba girando por Venezuela, pero bueno, fui particularmente a una ciudad, San Cristóbal, allá, y tenía 500 personas. Me sentía terrible, me sentía mal, es decir, no estaba en mi capacidad, no estaba emocionalmente hábil, nada, me sentía un hipócrita, es decir, ¿cómo es que vamos a inspirar a esta gente o a motivar o a decirle qué carajo, díganme a mí, yo estoy para recibir, yo no estoy para dar? Pero bueno, como the show must go on, ¿verdad? Yo subo, salgo y hago mi trabajo. Y cuando me bajo, dije, o sea, la mediocridad hecha persona. Y más bien lo que quería era rápidamente irme a la habitación del hotel. Y en eso me ataja una señora, muy elegantemente vestida, muy encopetada, muy de buen porte, elegante. Me agarra por los hombros, me mira a los ojos y me dice: gracias, nunca nadie en la vida me había hablado y me había dicho lo que tú hoy me acabas de decir. Es comprender que no se trata de mí. Es comprender que el liderazgo, más allá, está por encima incluso de cómo yo me puedo estar sintiendo, y que siempre, a pesar de estar en las peores condiciones, hay un algo. Y es ahí cuando yo conecto con lo que te decía de la voz. Y que si yo hubiese elegido no estar, y que si yo hubiese elegido no asumir eso, esa persona no hubiese recibido lo que el día, la vida, la circunstancia, Dios o el momento tenía para ella a través de mí. Y mira lo que me iba a echar encima. Para mí esos son esos dos momentos. Hermano, te agradezco
No. El haber aceptado, el haber dicho que sí a esta aventura de escribir juntos, y a Marvin de Los Ángeles, que también es autora de este libro, que podamos haber caminado este trayecto, yo lo valoro muchísimo. Te leo más de lo que crees. Y definitivamente yo me creo sorprendiste hoy leyendo el camino. Tu liderazgo tiene que seguir andando y tiene que seguir mostrando posibilidades, incluso con aquella coherencia que nos estaba invitando Néstor, con la falta de certezas y dando certezas cuando no las hay, o por lo menos promoviendo esos elementos que Gabriel colocaba, mirando esos mundos que Zuleima nos planteó y nos encantó de mostrar y que viéramos las cosas. Con la sonrisa a la que nos invita Adrián, sí. O sencillamente a remirar nuestro fin y nuestras definiciones de liderazgo como lo planteaba Douglas. Y yo creo que ha sido una conversación maravillosa que yo voy a recordar por siempre y que te agradezco infinitamente. Despídete de la gente que está aquí y bueno, que los vean diferidos, sepan que la hemos pasado muy bien. Oye, mi hermano querido, yo le doy gracias a la vida el que nos haya cruzado, y que hayamos tenido la oportunidad. Es una bendición. Tú eres una bendición en mi vida, Mancio, y te lo digo aquí en público, te lo agradezco. Eres mi hermano mayor y eso lo celebro. Aunque parezca el menor. Sí, bueno, pero el honor, al menos de este viaje con líderes que cuentan, fue mío. Y así como no me caí, me atreví incluso a hablar cuando no quería, pues no me hubiese perdonado no aceptar tu invitación irresponsable y atrevida. Nada, hermano. Y para todos, para los que estuvieron acá, para seres que estimo, que quiero, creo que los buenos somos mayoría. Requerimos es conectarnos y dejar nuestra huella y hacer nuestra huella en el mundo. Y además, yo, ahora hablando de mí, y con esto despido, si no nos quedamos, me celebro el coraje de haber aceptado tu invitación después de haber visto tanta y saber que lo que venía. La pasé maravilloso, fantástico, te quiero muchísimo, hermano, y me ha encantado también esta conversa como siempre, así que de corazón, un abrazo grande para ti inmenso, y seguimos para adelante, hermano.